Muy buenas tardes, amados hermanos. Que la gracia del Señor sea con todos ustedes. Vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios, hermanos, y continuamos con nuestro estudio bíblico. Y ahora vamos a estudiar los versículos 12 al 16. Pero quiero enfocarme, hermanos, solamente en dos versículos. Un versículo muy importante que tenemos que recordar y considerar en nuestra vida cristiana. Es el versículo 12 y el versículo 13, hermanos. Solamente dos versículos vamos a estudiar y meditar la palabra. Dice así, Filipenses capítulo 2, versículo 12 y 13. Dice la palabra: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, eterno y soberano, te damos la honra, te damos, Padre, las gracias porque nos has bendecido, Señor. Gracias te damos por un año nuevo que tú nos has regalado, Señor. Que sea un año, Padre, para meditar en tu palabra. Que nuestro propósito sea, mi Dios, ocuparnos en esa salvación tan grande que tú nos has dado, Señor. Ruego, Padre, que este estudio de tu palabra sea de bendición, sea de meditación para nuestra vida cristiana. Te rogamos, Señor, que nos des la sabiduría, tu dirección. Háblanos, Señor, exhórtanos por medio de tu palabra, Señor. Usa mis labios, aquí estoy. Padre, dame palabra tuya en mi boca y pueda yo, Señor, facilitar, Padre, pueda yo, Señor, meditar en tu palabra también, mi Dios, y luego compartir con mis hermanos. Y es lo que te pido, Padre, en esta tarde. Yo sé que he leído tu palabra, mi Dios, me has hablado a mí primero para compartir con mis hermanos también. Padre, te pido pues que tú seas con nosotros. Te pedimos tu sabiduría y tu dirección. En el nombre de Jesús, amén. Bien, mis hermanos, el texto clave es el versículo 12 de nuestro estudio. Una frase, hermanos, muy importante para nosotros. Y como tema, hermanos, ocúpate de tu salvación con temor y temblor. Versículo 12 del capítulo 2 de Filipenses. Hermanos, cuando vimos de cómo la palabra de nuestro Dios nos ha enseñado, como vimos, ¿verdad? El tema central del capítulo 2 es imitando a Cristo. En los primeros versículos, el apóstol Pablo explica las bases centrales o las bases esenciales para imitar a nuestro Señor Jesucristo. Y en segundo lugar, hermanos, después habla del ejemplo de Cristo que debían seguir, versículos 5 al 11. Y en los versículos que estudiaremos hoy, hermanos, si el Señor nos lo permite, el versículo 12 y 13 es una exhortación, es una amonestación a ocuparnos en la salvación que Dios nos ha regalado en su gracia. La primera recalca las relaciones del cristiano dentro del cuerpo de Cristo y la segunda con el mundo que le rodea. El apóstol Pablo, hermanos, presenta esta lección con el mismo afecto que ha usado desde el principio, aunque por primera vez, hermanos, Pablo utiliza esta expresión: amados míos.
Mis amados hermanos, dice la palabra, dice el apóstol Pablo, por tanto, así empieza el consejo, la exhortación, el recordatorio de la palabra de Dios hacia su pueblo. Por tanto, amados míos, dice el apóstol Pablo, versículo 12. Hermanos, lo que podemos ver aquí, a los que escribe, o sea, los lectores, la iglesia, los creyentes, Pablo a los que escribe, amados de Pablo, amados míos, llamándoles de este modo, hermanos, como corresponde a la relación entre quienes son hijos de un mismo Padre y miembros de la misma familia. En este caso, somos la familia del Señor, somos hermanos en la fe. Podemos decir, hermanos, como Pablo llama a la iglesia o a los hermanos, amados míos. Por tanto, queridos hermanos, por tanto, amados míos, dice el apóstol Pablo, en una expresión natural del nuevo mandamiento que establece el amor entre los creyentes. Entre los creyentes. El sentir de Cristo, hermanos, ha de manifestarse en el creyente. El amor de Cristo se ha de manifestar en la vida de cada creyente. Pero, hermanos, no solo en el aspecto de la humildad, no solo en el aspecto del amor fraternal, no solo en el aspecto de amor entre cristianos, sino también, hermanos, en el de la obediencia. Y es el tema, hermanos, que vamos a estudiar en esta tarde, la obediencia. Ocuparnos, hermanos, en nuestra salvación, en obediencia con temor y temblor. Y es lo que el apóstol Pablo nos dice después de esta expresión, por tanto, amados míos, luego dice, como siempre habéis obedecido, como siempre habéis obedecido. Hermanos, como el Señor se hizo obediente hasta la muerte, hasta la cruz, así también, hermanos, debe ocurrir con quienes le siguen y viven su vida. Es decir, el cristiano es llamado a obedecer, a cumplir, a ocuparse en la salvación. Mire lo que dice el capítulo 1 del versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Claro que es un tema que ya lo hemos estudiado, pero Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es obedecer a Cristo, es obedecer los consejos del Señor, dice Pablo. Por eso es, hermanos, los creyentes también deben vivir de acuerdo a la voluntad, de acuerdo a la palabra del Señor. Vamos a enfocarnos, hermanos, en este primer punto, la obediencia. Como siempre habéis obedecido. Segunda frase o segundo párrafo del versículo 12. La obediencia. Además, hermanos, del amor, hermanos, otra manifestación propia de la vida cristiana es la obediencia. El apóstol Pablo la reconoce en los filipenses, testificando siempre que habían obedecido. Pablo está dando un buen testimonio de la iglesia, porque dice, como siempre habéis obedecido. Así como han obedecido, dice Pablo, así deben seguir siempre. Es el consejo del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. El que ama a Cristo, hermanos, el que vive para la gloria del Señor,
el que ama a Cristo y vive a Cristo es obediente. Siempre es obediente. Obedientes primeramente a las enseñanzas del apóstol cuando estaba entre ellos. Porque la palabra dice, hermanos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Esta parte es muy, muy importante y muy interesante, hermanos. Porque lo que Pablo enseñaba como apóstol eran realmente mandamientos del Señor que debían ser obedecidos. Pablo había experimentado una conversión verdadera, había experimentado realmente, hermanos, el sentimiento, no solamente un sentimiento, sino ahora sí que tuvo ese encuentro personal con el Señor. Dios lo llamó en su gracia y en su misericordia. Así que Pablo, hermanos, daba buen testimonio. Lo que Pablo enseñaba como apóstol eran realmente mandamientos del Señor que debían ser obedecidos. La obediencia a los líderes es una demanda establecida para cada cristiano. Desobedecerles es obedecer al Señor que los puso en ese servicio y les entregó su palabra como norma de fe y conducta. Pablo está hablando de su liderazgo. Si nos damos cuenta, hermanos, dice, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, dice la palabra de Dios. Cuando Pablo estaba con los hermanos, Pablo miraba a la iglesia que eran obedientes. Pero el consejo, hermanos, dice, si yo me voy, si yo me ausento con ustedes, deben seguir obedeciendo, dice la palabra de Dios. Es lo que Pablo está diciendo, hermanos. Es necesario entender que la entrega en un acto de fe al Salvador, un acto de fe a nuestro Señor Jesucristo. Es necesario entender, hermanos, que esta entrega no es la aceptación de una invitación, sino la obediencia a un mandato de Dios, que como soberano no ruega ni pide al hombre, sino que le manda arrepentirse. Y cuando hay arrepentimiento, hay obediencia. Hechos 17, versículo 30. A la demanda de creer, siguieron luego las propias de la vida cristiana. O sea, cuando ellos como iglesia se entregaron al Señor, inmediatamente, hermanos, se convirtieron a hijos de Dios. Y los hijos de Dios obedecen. Pero primero Dios nos da de su palabra, nos da también, después de creer, somos sellados por el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que nos lleva a la obediencia, nos capacita. Y es lo que vemos en el versículo 13, pero un poquito más adelante vamos a ver este versículo. Pero lo que estamos diciendo, hermanos, es que Pablo le recuerda a la iglesia a que sean obedientes, enseñándoles lo que Cristo había ordenado para ser cumplido por los creyentes. Por eso podía decir a los romanos, escuchemos la palabra, Romanos 6:17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón
aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Romanos 6:17. Así que la exhortación, hermanos, del apóstol es un llamamiento a una obediencia diligente, a una obediencia genuina, no solo obediencia cuando Él estaba presente, sino obediencia a todo lo enseñado ahora que estaba necesariamente ausente debido a su condición de prisionero. No cabe duda, hermanos, que la presencia del siervo del Señor, la presencia del apóstol Pablo, movía a los creyentes a la obediencia. Sin embargo, en ausencia suya, algunos hermanos declinaban un tanto en ser diligentes para obedecer. Y es lo que tenemos que hacer. Está o no esté el líder en la iglesia, está o no está el pastor, está o no está el hermano maduro, la hermana madura espiritualmente. Los otros hermanos también son llamados a obedecer, son llamados a permanecer, a cumplir los consejos, los mandatos del Señor. Y es, hermanos, lo que la palabra nos enseña aquí a nosotros. Lo que pasa es que muchas veces, hermanos, a veces queremos esforzarnos por nuestras propias fuerzas, por nuestra propia voluntad, obedecer la palabra, y nosotros caemos. Nosotros a veces no somos capaces de cumplir. Pero lo que Dios nos dice aquí en su palabra, hermanos, es que nos recuerda que cada uno de nosotros somos llamados a obedecer lo que la palabra nos dice. Por eso el apóstol Pablo escribe, hermanos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Quiere recordarles el privilegio de obedecer en seguimiento fiel a que se hizo obediente hasta la muerte, es decir, a Jesús. El deseo de Pablo, hermanos, es que bien estuviese ausente o fuese a verlos, pudiese verificar que estaban firmes en un mismo espíritu, firmes en un mismo sentir, firmes en la unidad, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Esté aunque no esté el pastor, esté aunque no esté el líder, tenemos que mantenernos firmes, fieles, obedientes. Y es el llamado, hermanos, que la palabra nos recuerda hoy en esta noche. Queridos hermanos, la obediencia de la iglesia al Señor y a su palabra es necesaria en toda circunstancia. Es necesario en todo momento. Ahora que el apóstol Pablo, que no podía alentarnos personalmente a la obediencia con su presencia, ellos como iglesia, ellos como hermanos debían ser más diligentes en la obediencia. Y eso es lo que tenemos que hacer, amados hermanos. Presente o ausente el apóstol, presentes o ausentes los hermanos que colaboran, los creyentes deben asumir la obediencia de forma terminante. Eso es, queridos hermanos, lo que tenemos que hacer. Si el Señor permite que los líderes falten,
Hermanos, no por eso debe deteriorarse la obediencia. Esta ha sido siempre asunto primordial en la vida del creyente, asunto primordial en la vida de cada cristiano, la obediencia. En cualquier momento, en cualquier circunstancia, en cualquier dispensación, como le hace recordar Samuel al rey Saúl, allá en primer libro de Samuel, capítulo 15, versos 22 y 23. ¿Y por qué, hermanos? ¿Con qué propósito lo tenemos que hacer? Lo hacemos no para que se pierda nuestra salvación. No lo hacemos tampoco para alcanzar la salvación, sino la salvación ya la tenemos. Es parte, hermanos, de nuestra santidad, es parte de nuestra vida cristiana. Por eso es que viene en segundo lugar, el segundo punto que vamos a ver. Mire lo que dice la palabra, hermanos, después de estas expresiones. La palabra dice, ocupaos, este es el segundo punto, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Segundo, ocúpate en tu salvación con temor y temblor. Nuestra salvación es viva. Nuestra salvación tiene que estar viva, no muerta, porque el Señor, hermanos, nos ha dado un espíritu de poder, no de cobardía, y por lo tanto tenemos que ocuparnos en nuestra salvación. La actividad o la ocupación que demanda de ellos, hermanos, es de alta responsabilidad. La actividad, el trabajo, la ocupación, la preocupación demanda de cada uno de nosotros de alta prioridad, de alta responsabilidad, de manera, hermanos, que habían de hacerlo con temor y temblor. No se trata tampoco, hermanos, como ya mencioné, como se dirá más adelante, de pánico ante una posible pérdida de la salvación, porque la palabra nos dice sencillamente, ocupaos en vuestra salvación. Estar ocupado, hermanos, en la salvación es muy distinto a estar ocupados para lograr la salvación. Pueden ocuparse en la salvación únicamente aquellos a quienes Dios ya les ha concedido esta dádiva, este don. Aquellos que tienen la salvación por gracia son aquellos que deben preocuparse por su salvación. Es la manifestación, queridos hermanos, de suma reverencia ante las disposiciones del Señor, que incluye el respeto, la reverencia, el temor, el temblor para no ofenderle, para no ofender el nombre y santo de nuestro Dios. Génesis 39:9, Hebreos 12, verso 28. Esta palabra, hermanos, temblor, es la expresión externa de saber que debe comparecerse ante el tribunal divino para dar cuenta del modo de vida. Con temor y temblor sabemos que Dios nos pedirá cuenta. ¿Qué hicimos y qué no hicimos durante nuestra vida cristiana? Hermanos, el modo de comportamiento que el apóstol Pablo pide, hay 3 puntos. La exhortación, el comportamiento de un cristiano que el apóstol Pablo nos pide aquí, descansa en 3 puntos muy importantes. Primeramente, la humildad. Podemos leer allá en Corintios
Primera de Corintios 15, versículo 1. En segundo lugar, obediencia. Primero dije humildad. Segundo, obediencia. Segunda carta de Corintios 7:15. Y en tercer lugar, sencillez de corazón. Sencillez de corazón. Efesios capítulo 6, verso 5. Hermanos, el mandato es concreto. El mandato es muy claro. El consejo está bastante claro. La exhortación nos dice: ocupaos de nuestra salvación. Ocúpense de su salvación. Ocúpense de su vida cristiana. El verbo ocupar, hermanos, expresa la idea de un trabajo, de una ocupación, una tarea para realizar algo. El tiempo que el modo verbal indica una acción continuada resultante de la obediencia a un mandamiento. Mirad, velad, ocupaos. La salvación, queridos hermanos, la salvación se hace experimental en la santificación. Es lo que yo quise decir. La salvación se hace experimentar en la santificación. En esa esfera, hermanos, el creyente es separado del poder del pecado para que pueda vivir una vida comprometida con el Señor, sirviéndole, amándole, adorándole, manifestándole en el modo de vida ante el mundo, buscando siempre al Señor, su presencia, su palabra, en comunión, amándonos unos a los otros. Queridos hermanos, así se produce el cumplimiento del mandamiento: sed santos porque yo soy santo. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. El Señor nos dice, hermanos, en 1 de Pedro, versículo 1:16, si nosotros, hermanos, estamos viviendo en santidad, entonces estamos cumpliendo el mandamiento que dice: ocupaos de vuestra salvación. Sed santos porque yo soy santo, es lo que el apóstol Pedro nos dice. El tiempo final en el programa de salvación es la glorificación, en que será quitada la presencia del pecado para vivir, hermanos, en perpetua santidad conforme a la voluntad de Dios. Primera de Pedro 1, verso 5. Así que, hermanos, al escribir esta demanda, Pablo se está refiriendo a la salvación en el momento presente, que es la santificación. La ocupación suprema del cristiano es, hermanos, obrar continuamente en un progreso en la vida santa, que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es creer. La voluntad de Dios es obedecer. La voluntad de Dios es permanecer, ocupándonos en nuestra salvación con temor, con reverencia, mirando al Señor siempre. Así que, querido hermano, y a cada uno de nosotros, si hemos descuidado nuestra salvación, vayamos al Señor en arrepentimiento, pidamos perdón por nuestros pecados. Y que sea nuestro propósito, hermanos, ahora sí que ya meditemos, que verdaderamente, hermanos, busquemos al Señor. Ocupémonos ya en lo que es bueno,
agradable y perfecta delante del Señor. Y es lo que Pablo nos exhorta aquí, hermanos, en esta carta. Queridos hermanos, los creyentes son regenerados por el Espíritu Santo. Somos nuevas criaturas en el Señor. De modo, hermanos, que se produce un cambio absoluto en la forma de vivir. Porque Dios ya nos ha transformado, ha cambiado nuestra vida, pero qué triste cuando nosotros no nos ocupamos en ese punto muy importante. Antes, hermanos, desobedientes por condición natural, sujetos y practicando voluntariamente las obras corruptas del pecado. Ahora sí, Dios nos llamó. Ahora, hermanos, somos cristianos. Ahora vivimos en la voluntad de Dios, que es la santificación. Preocupémonos por nuestra santificación. Ocupaos pues en vuestra salvación con temor y temblor. Como dice el escritor a los Hebreos, seguid la paz con todos y la santidad, porque sin la cual nadie verá al Señor. Sin la santidad nadie verá al Señor. Es necesario, hermanos, entender que la santidad vincula al creyente en la experiencia de la relación con Dios. La vida del cristiano, hermanos, debe discurrir por sendas santas, esto es, vidas separadas de cuanto es pecaminoso. El carácter santo es una posesión individual en la que debe progresarse día a día, continuamente, como resultado de la obediencia a la palabra y, hermanos, del seguimiento fiel a Cristo nuestro Señor. La consecuencia, hermanos, de no vivir santamente es contraria a la voluntad del Señor, teniendo la consecuencia de no verle, como el Señor enseñó en las bienaventuranzas. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Porque ellos verán a Dios. Así que la vida santa, hermanos, está íntimamente ligada con la comunión que permite ver a Dios, que nos permite ver a nuestro Señor. Así que preocupémonos, pues, hermanos, por nuestra santificación y ocupémonos cada día en nuestra salvación. Hermanos, el Señor también nos dice, el Salmo 24:4, limpio de manos y puro de corazón. Limpio de manos y puro de corazón. ¿Quién entrará en el templo santo del Señor? Los de limpio de mano y puro de corazón. Así que la santificación, hermanos, es un fruto que conduce a un fin. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Romanos 6 del versículo 22. Queridos hermanos, no es suficiente con empezar bien. La carrera cristiana prosigue día a día hacia la perfección en el cumplimiento del propósito de nuestro Dios, que seamos hechos conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ocupémonos pues, hermanos, en nuestra salvación con temor y temblor. En tercer lugar,
En tercer lugar, Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Hermanos, el creyente, hermanos, es llamado a que verdaderamente cumpla el mandato del Señor. Pero Dios mismo nos ayudará para hacerlas, para vivirlas. Este versículo, hermanos, del versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Este versículo, hermanos, pone toda la atención en la actividad de Dios, en la obra de Dios. Él es quien nos capacita o da la energía, Él nos da la fuerza. Todo viene del Señor. Dios es el productor, es el que toma la iniciativa. Hermanos, la demanda de una vida de santificación conforme a la voluntad del Señor requiere una dotación sobrenatural de poder para llevarla a cabo. En este caso, Dios mismo obrará de acuerdo a su voluntad en nuestra vida para llevarla a cabo, para que seamos guiados haciendo buenas cosas, haciendo buenas obras. Así es como el Señor trabaja en nosotros. Así el querer como el hacer, Dios lo hará por su buena voluntad. Hermanos, es solo Dios quien puede capacitarnos para ello. Santidad, hermanos, es vivir a Cristo en el poder del Espíritu. La salvación es de Dios. Por tanto, la santificación como parte de la salvación, hermanos, es también de Él. En todo cuanto tiene que ver con el proceso salvador, Dios toma la iniciativa. Dios obrará en nosotros tanto el querer como el hacer. Él nos da el deseo de imitar a Cristo. Él nos da, hermanos, el anhelo, el gozo de congregarnos, el anhelo, el deseo de leer su palabra, de estar en comunión con nuestro Dios. Es claro entonces que los buenos propósitos vienen de nuestro Dios, vienen del Señor. Así que, hermanos, la forma de vida conforme a la voluntad divina solo puede ser operada por quien manifiesta la voluntad del Señor. El texto dice: así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos, el cristiano no vive en santificación para ser salvo, sino porque lo es. Dios hará todo esto porque acabará la obra que empezó en el creyente, obrando el querer y el consumar, obrando el querer y el hacer. Queridos hermanos, Dios nos exhorta a ocuparnos en nuestra salvación, pero también nos recuerda que no estamos solos. Él nos da la fuerza, Él nos da la energía y el deseo de hacerlo. Así como la salvación es por gracia, también nuestro crecimiento. Todo el Señor lo hace. Algo muy natural cuando reconocemos nuestra insuficiencia y dependencia de Él, no confiamos en nuestra propia fuerza, sino en la del Señor. Confiamos siempre en la obra de nuestro Dios. Recuerda esto, hermanos. Hemos visto 4 puntos. Primero, amados míos, nos habla con amor, sabiendo
que la palabra, hermanos, nos amonesta con amor. Pablo le dice a la iglesia: queridos hermanos, amados míos, escuchen la palabra. Como siempre habéis obedecido. Recuerden la obediencia. Esté o no esté el líder, debe haber obediencia. Puestos los ojos en Cristo Jesús. Y en segundo lugar, hermanos, debemos ocuparnos en nuestra salvación. Preocupémonos más de nuestra vida cristiana, de nuestra salvación, con temor y temblor. Y en tercer lugar, es el Señor obrando en nosotros para seguir creciendo. Es el que nosotros produce, así el querer como el hacer. Y en cuarto lugar, por su buena voluntad. Porque la voluntad de Dios es agradable, es buena y es perfecta. Por eso es que, hermanos, tenemos que meditar esta palabra que acabamos de escuchar. Son dos versículos muy pequeños, no tan complejos, pero trae, hermanos, una gran exhortación para cada uno de nosotros. Bien, mis queridos hermanos, se nos acabó el tiempo. Quiere el Señor que nos siga bendiciendo y que nos haga meditar lo que hemos escuchado hoy en su palabra. Que Dios les bendiga y saludos a todos.